bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias inspiradoras, que impulsan una vida positiva, y que también son muy dignas de reflexión y análisis. En un pequeño pueblo enclavado en medio de vastos campos, hay una vieja casa, solitaria y en silencio en medio de los rigores del tiempo. Esa casa una vez fue un hogar lleno de risas, pero ahora es solo un caparazón vacío del pasado, donde un anciano solitario vive a duras penas con su único amigo, un viejo burro llamado Paco. El anciano se llama Mateo, y una vez fue un granjero fuerte, con las manos callosas por el sol y el viento, y las piernas firmes que cruzaban los verdes campos. Una vez tuvo una familia, una buena esposa y un hijo único, Tomás. Pero el tiempo no deja de fluir, su esposa murió hace muchos años, y Tomás, la última esperanza de su vida, también dejó el pueblo para buscar un futuro en la ciudad. Mateo se había acostumbrado a estar solo, pero a lo que nunca pudo acostumbrarse fue a la sensación de ser olvidado. Al principio, cuando Tomás recién dejó el pueblo, enviaba cartas a casa, a veces con algo de dinero para ayudar a su padre. Pero con el paso de los años, las cartas se hicieron menos frecuentes y luego desaparecieron. Tomás estaba ocupado con su trabajo, con su propia familia, y Mateo gradualmente se convirtió en un nombre extraño en la memoria de su hijo. Cada día que pasaba, el anciano se despertaba en un silencio sofocante. No había más pasos que los suyos, nadie le preguntaba cómo estaba, nadie lo necesitaba más. Vivía en la pequeña casa de madera, tan vieja que una fuerte ráfaga de viento podría hacerla temblar. Cada rincón de la casa estaba cubierto de polvo, y las viejas fotos que colgaban de las paredes se desvanecían con el tiempo. Los aldeanos, que una vez consideraron a Mateo un granjero excepcional, ahora tampoco le prestaban atención. Estaban ocupados con sus propias vidas, y para ellos, Mateo era solo un anciano débil e inútil. Si alguien lo encontraba en el camino, solo asentían con la cabeza. Nadie se detenía a charlar como solían hacerlo. Los niños del pueblo, que solían jugar en los campos de su casa, ahora habían crecido, lo miraban con extrañeza, e incluso algunos se reían de él. ¿Qué hace ese viejo además de sentarse todo el día en esa vieja silla, mirando fijamente a la carretera como si esperara a alguien que nunca volverá? Esas palabras eran como cuchillos que cortaban el corazón de Mateo. Pero él no se defendía. Solo bajaba la cabeza y regresaba lentamente a casa, donde solo Paco lo esperaba. Si el mundo había olvidado a Mateo, todavía había alguien que nunca lo había abandonado: Paco, el viejo burro que lo había acompañado a través de los años más brillantes de su vida. Paco ya no era el burro joven y ágil de antes. Su pelaje estaba descolorido, sus patas se debilitaban, su espalda era delgada, pero sus ojos aún tenían una lealtad que nunca se desvanecería. En el pasado, Paco ayudó a Mateo a arar los campos, a llevar productos al mercado, a recorrer largos y sinuosos caminos. Pero ahora, solo deambulaba por el patio de la casa, a veces emitiendo un rebuzno ronco. Como una forma de recordarle al mundo que todavía existía, al igual que Mateo, Paco también era considerado inútil. ¿Qué valor tenía un burro que ya no podía trabajar? Los vecinos le habían sugerido muchas veces a Mateo que vendiera a Paco, o al menos que lo llevara al matadero. ¿Para qué lo mantienes? Solo come y ya no ayuda en nada. Pero Mateo solo negaba con la cabeza. Para él, Paco no era un animal, sino su último amigo. Al caer la tarde, Mateo solía sentarse en la vieja silla de madera, con la mirada perdida en el polvoriento camino del pueblo, donde en el pasado esperaba el regreso de su esposa del mercado y veía a su hijo corretear por el campo. Pero ahora,
Ese camino solo era transitado por sombras de extraños que pasaban sin detenerse. Lentamente, acariciaba el áspero pelaje de Paco, como buscando un poco de calor en medio de la frialdad de su vida. A veces, murmuraba como si hablara consigo mismo: ¿crees que Tomás volverá, Paco? Paco no respondía, solo permanecía allí, con las orejas moviéndose ligeramente al ritmo del viento, mirándolo con una expresión de silenciosa comprensión. Como si lo entendiera todo pero no supiera cómo consolarlo. Los días transcurrían así. Cada segundo, cada minuto pasaba en un silencio aterrador. A veces, Mateo intentaba ir al mercado, no para comprar nada, sino solo para sentir un poco el aliento de la vida. Pero entre los compradores y vendedores, entre los animados saludos, él seguía siendo solo una sombra desdibujada. El viejo Mateo, una vez conocido por todo el pueblo, ahora era solo un anciano frágil, sentado en silencio en un rincón del mercado, viendo pasar la vida sin que nadie lo recordara. Una noche, estalló una fuerte tormenta. La pequeña casa de Mateo temblaba bajo la fuerza del viento. Se ajustó el delgado abrigo sobre los hombros y miró a través de la ventana con ojos cansados. Afuera, Paco se acurrucaba bajo el alero, con el pelaje empapado por la lluvia. Mateo abrió la puerta, lo llamó adentro y lo envolvió en una vieja manta. Al menos, todavía te tengo a ti, Paco. Paco lo miró, sin poder decir una palabra, pero el calor en sus ojos era la única respuesta que necesitaba. Suspiró y cerró los ojos, tratando de encontrar un poco de paz en el sueño. Pero incluso en la oscuridad, una inquietud se deslizaba en su corazón. ¿Le aguardaba algo la vida en el futuro? ¿Todavía tenía algún valor? ¿O sería enterrado para siempre en la memoria del mundo, como las viejas fotos en la pared, desvaneciéndose con el paso del tiempo? Y si eso sucediera, ¿quién lo recordaría? ¿Quién estaría a su lado? Además de Paco, la pequeña casa de Mateo se alzaba solitaria en medio de la tierra baldía, como un alma abandonada. Los ladrillos rotos, las paredes descoloridas, las puertas podridas, todo reflejaba el destino de su dueño. Todo allí se estaba derrumbando. Al igual que la vida de Mateo, pero lo que más le dolía el corazón no era la vieja casa ni la pobreza. Era la traición de su propio hijo, Tomás. Tomás había sido un niño obediente. Recordaba los días en que era pequeño, le encantaba correr por el campo, siempre curioso por todo. Una vez le había dicho: «Padre, cuando sea mayor cuidaré de ti, nunca estarás solo». Pero esa promesa ahora era solo un eco lejano, una mentira, ya fuera dicha sin pensar o con intención. Ahora, Tomás era un hombre ambicioso, frío y pragmático. Ya no veía esa casa como un lugar lleno de recuerdos, sino solo como un terreno que podía vender por dinero. Y Mateo, que una vez había sido la persona más importante en su vida, ahora era solo un obstáculo en su camino. Tras la acalorada discusión del año anterior, cuando Mateo se negó rotundamente a vender la casa, Tomás se marchó, dejándolo solo en la ruinosa vivienda, sin un centavo. Desde entonces, la vida de Mateo se sumió en la miseria, el dinero se fue agotando, y los objetos de valor de la casa fueron vendidos uno tras otro para intercambiarlos por comida. La mejor cama de madera, el traje más elegante, incluso la mesa del comedor donde la familia solía reunirse, todo desapareció. Ahora, cada comida era una lucha. Había días en que solo tenía un trozo de pan seco, otros en los que no tenía nada más que un poco de agua. Paco tampoco estaba mucho mejor. Antes comía hierba fresca, pero ahora solo tenía puñados de paja seca, y a veces algunas verduras marchitas que Mateo lograba recolectar. Cuando Mateo pasaba por el mercado, los vendedores bajaban la cabeza para evitar su mirada.
Nadie le ofrecía nada ya. Los jóvenes murmuraban entre ellos, «Todavía vive, ¿por qué no se va a un asilo a pasar el resto de sus días?» Es terrible dejar a un anciano así solo, pero ¿a quién le importa? Mateo lo oía todo. Pero no reaccionaba. Ya nadie lo necesitaba. Tampoco tenía fuerzas para enojarse o entristecerse. Una tarde sombría, mientras Mateo estaba sentado en el porche, acariciando el pelaje ralo de Paco, una figura familiar apareció en el camino polvoriento. Tomás había regresado. Pero su rostro no mostraba preocupación ni remordimiento. Al contrario, sus ojos solo reflejaban frialdad y determinación. Mateo miró a su hijo, sintiendo una tormenta de emociones en su interior. Quería alegrarse del regreso de Tomás. Pero en el fondo, sabía que no había vuelto por amor. Tomás se detuvo frente al porche, con las manos en las caderas, y dijo con voz firme, «Padre, no voy a andarme con rodeos. He venido a decirte directamente que debes irte de esta casa». Mateo frunció el ceño, con la voz ronca por la edad, «¿Irme? ¿Por qué?». Tomás suspiró, como si estuviera hablando con un niño terco, «Ya lo sabes. Esta casa es demasiado vieja, no tiene ningún valor aparte del terreno en el que está construida. Si la vendemos, puedo conseguir una buena suma de dinero. No puedes quedártela para siempre». Mateo apretó los puños, «Esta es mi casa. Es donde tu madre y yo vivimos, donde tú creciste. No puedes simplemente decir que la venda y ya está». Tomás negó con la cabeza. «¿Crees que puedes vivir aquí para siempre? Mírate. Un anciano pobre, que pasa hambre, con solo un burro como compañía. ¿Piensas esperar la muerte aquí?». Mateo sintió que su corazón se encogía. Cada palabra de Tomás era como un cuchillo que se clavaba en su alma. «Puedo ser pobre, puedo ser viejo, pero esta sigue siendo mi casa. No puedes obligarme a irme». Casi gritó. Tomás cruzó los brazos, sin ninguna emoción en su voz. «Ya he tomado una decisión. Lo he arreglado todo. Mañana, vendrán a llevarte a un asilo. Allí, al menos tendrás comida todos los días». Mateo miró a su hijo con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que oía. «¿Un asilo? ¿Quieres deshacerte de mí como si fuera un trasto viejo?». Tomás no respondió. Un silencio sepulcral se instaló entre padre e hijo. Paco estaba cerca, sus ojos brillaban con inquietud. Percibía el dolor en el corazón de Mateo, aunque no pudiera comprender todas las palabras humanas. Una ráfaga de viento frío recorrió el lugar, haciendo crujir el tejado. El sol se había ocultado por completo, dejando la casa envuelta en la oscuridad. Tomás suspiró, como si estuviera cansado de la discusión. «Lo quieran o no, mañana vendrán. Esté preparado». Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Mateo solo en su desesperación. Mateo siguió con la mirada la figura de su hijo hasta que desapareció. Quiso gritar, quiso retener algo, pero su garganta estaba seca. Paco frotó su cabeza contra la mano de Mateo, sus ojos llenos de preocupación. «Me llevarán, Paco. Nos separarán», susurró. Paco emitió un suave rebuzno, como queriendo decir que no permitiría que eso sucediera. Pero, ¿cómo podría un viejo burro detener el destino? La luna colgaba en el cielo nocturno, iluminando una figura solitaria. Y Mateo supo que esa noche sería muy larga. El cielo aún no había clareado del todo, conservaba un tono gris y sombrío.
El viento se colaba entre las ramas de los árboles, trayendo consigo el frío de una mañana lúgubre. En la pequeña casa, Mateo estaba sentado en una vieja silla de madera, con la mirada perdida en el patio que se extendía frente a él. Sabía que ese día sería expulsado de aquel lugar. Pero, a pesar de saberlo, no podía aceptarlo. Junto a él, Paco permanecía en silencio. No entendía lo que estaba a punto de suceder, pero había algo en el ambiente que lo inquietaba. Sus largas orejas se crispaban con cada ráfaga de viento, mientras sus ojos, nublados por la edad, estaban fijos en Mateo, como si intentara leer la preocupación en su interior. A lo lejos, se escuchó el ruido de un motor. Mateo apretó los puños, su respiración se volvió dificultosa. Habían llegado. Un viejo camión se detuvo frente a la puerta. La puerta se abrió y de él descendió Tomás, seguido por dos hombres altos y corpulentos, con expresión fría. Uno vestía el uniforme del asilo, el otro era un empleado de la compra de ganado. Tomás entró directamente en la casa, con la mirada firme. «Padre, ha llegado el momento». Mateo miró a su hijo, en sus ojos ya no había rabia, solo un profundo dolor. «Tomás, no puedes hacerme esto. Esta es mi casa. Aquí vivió tu madre, aquí creciste. Por favor, no me eches». Su voz temblaba, pero aún estaba llena de súplica. Tomás cruzó los brazos sobre el pecho y suspiró. «Ya no puedes vivir solo. Estás viejo y débil, no tienes fuerzas para cuidar de ti mismo. En el asilo, al menos, te cuidarán. No seas terco». Mateo negó con la cabeza, su mirada se volvió más aguda que nunca. ¿Cuidar? ¿O tirarme a un lugar donde nadie se preocupe por mí? No necesito comidas preparadas, no necesito una habitación extraña. Solo necesito estar aquí, con Paco. Tomás se giró, evitando la mirada de su padre. «No quiero discutir más. Te llevarán». Hizo una seña a los dos hombres. Se acercaron y tomaron a Mateo por los brazos. Él se zafó bruscamente, intentando liberarse del agarre, pero, ¿cómo podía la fuerza de un anciano compararse con la de dos hombres jóvenes y fuertes? «Suéltenme. Esta es mi casa. No voy a ninguna parte». Forcejeó, pero solo logró agotar aún más su débil cuerpo. Paco, de repente, tiró con fuerza de las riendas, emitiendo un rugido ronco. Estaba asustado, podía sentir el peligro de la situación. Arrastró sus viejas patas, intentando acercarse a Mateo, como queriendo protegerlo. Uno de los dos hombres gritó: «Cuidado, este burro es muy agresivo». El otro hombre sonrió con frialdad: «No te preocupes. Pronto será llevado al matadero». Mateo se quedó inmóvil. «¿Matadero?», murmuró con los ojos muy abiertos. Tomás se dio la vuelta, con voz indiferente: «¿Para qué lo sigues teniendo, padre? Ya no sirve para nada más que para comer. Véndelo, al menos sacarás algo de dinero». Mateo sintió como si alguien le hubiera quitado todo el aire de los pulmones. Miró a Paco, su único amigo, y luego a su hijo. «¿Tú quieres matar a Paco?». Tomás se encogió de hombros. «Es solo un burro, padre». «No exageres». Mateo liberó su brazo de los hombres que lo sujetaban. Se abalanzó sobre Tomás con los ojos llenos de ira. «Para ti, solo es un burro. Pero para mí, lo es todo. Es mi familia». «No tienes corazón». Tomás miró a su padre y luego esbozó una leve sonrisa.
Solo hago lo que es necesario. Tú ya no puedes trabajar, él tampoco. Mantenerlo solo es una carga. Mateo apretó los puños, todo su cuerpo temblaba de rabia y desesperación. Pero no tenía opción, los dos hombres continuaron arrastrando a Mateo hacia afuera. Él se resistió, pero sus fuerzas se agotaban. Otro hombre ató a Paco con una cuerda resistente y lo arrastró hacia el camión de ganado. El animal tiró con fuerza, tratando de escapar, pero su vejez ya no le permitía luchar contra el hombre. Empezó a llover. Las frías gotas de lluvia golpeaban la piel de Mateo y el pelaje desaliñado de Paco. Los aldeanos se reunieron alrededor, pero nadie protestó, solo se quedaron allí, observando, con indiferencia. Mateo sentía cada uno de sus pasos siendo arrastrados por el camino embarrado. Volvió la vista hacia la vieja casa donde había vivido toda su vida, parecía tan pequeña. Tan frágil, la puerta de madera crujía con el viento frío, como si ella misma temblara por la pérdida del dueño que había estado allí durante tantos años. Deténganse. Por favor. No me separen de Paco. Gritó Mateo con desesperación, pero nadie escuchó. Paco se revolvió, dejando escapar un largo y doloroso rebuzno. Luchó con frenesí, sus ojos no se apartaban de Mateo, como si supiera que si se lo llevaban esta vez, nunca más volvería a verlo, pero la cuerda estaba demasiado apretada, fue arrastrado al camión. Las pesadas puertas de hierro se cerraron, encerrándolo en la oscuridad. Mateo solo pudo mirar. Lágrimas calientes rodaron por su rostro arrugado, una mano fría lo empujó hacia el camión gris. Ya no tenía fuerzas para resistirse, el motor rugió. Las ruedas rodaron sobre el pavimento mojado. Mateo miró por la ventana y vio la silueta de Paco golpeando desesperadamente las paredes de hierro, tratando de encontrar una salida. Paco. Lo siento, pero las palabras fueron tragadas por el sonido de la lluvia. Y así, en una mañana sombría, en medio de la indiferencia del mundo entero, un anciano débil y un burro leal fueron separados. A nadie le importó, nadie se preocupó, porque para este mundo, se habían convertido en seres inútiles. El pesado portón de hierro se cerró de golpe tras Mateo. Entró tambaleándose en los terrenos del asilo de ancianos, sintiendo como si una mano invisible le apretara el corazón. Este lugar no se parecía en nada a lo que Tomás había dicho. Tomás dijo que este sería un lugar para que papá esté mejor cuidado, tenga a alguien que lo cuide, tenga un lugar para descansar, pero lo que Mateo vio fueron solo fríos muros de hormigón, pequeñas ventanas con barrotes oxidados y un ambiente sofocante. El olor a humedad y desinfectante llenaba el espacio, mezclado con la tos de los ancianos que lo rodeaban. Se sentaron acurrucados en rígidas sillas de madera, con los ojos vacíos como si hubieran dejado de preocuparse por el mundo hacía mucho tiempo. Una enfermera con rostro inexpresivo se acercó, hojeó el expediente y lo miró con frialdad. ¿Este anciano es nuevo? Llévenlo a la habitación 17. Dos empleados que estaban a su lado empujaron inmediatamente a Mateo hacia adelante. Sus pies temblaron sobre el frío suelo de baldosas, y cuando la puerta de la habitación se cerró tras él, supo que realmente lo habían abandonado. La habitación era oscura y estrecha, con solo una cama dura y un viejo armario de hierro. No había grandes ventanales para mirar hacia afuera, solo una pequeña abertura en lo alto, donde se filtraba una tenue luz, creando largas sombras en el suelo. Mateo suspiró y puso su mano sobre la fría cama. En la esquina de la habitación, otro anciano estaba sentado en una silla, mirando fijamente al vacío. Su ropa estaba andrajosa, su rostro demacrado, sus ojos hundidos como si estuviera demasiado cansado para expresar emociones. Mateo habló lentamente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
El hombre no lo miró, solo respondió con voz ronca: no lo recuerdo. Un largo silencio. ¿Tu familia te visita?, continuó Mateo. Aunque ya conocía la respuesta en su corazón, el hombre sonrió levemente y negó con la cabeza. ¿Familia? Aquí nadie tiene familia. Si aún fuéramos importantes para ellos, no nos habrían traído aquí. Mateo sintió un nudo en la garganta. Los días siguientes, Mateo se dio cuenta de que ese lugar no era para personas. La comida se servía a horas fijas, pero solo eran porciones de arroz frío y un poco de sopa aguada, sin apenas nutrientes. Los auxiliares trabajaban como máquinas, nadie sonreía, nadie preguntaba: come rápido. No tenemos tiempo para esperar, gritó un auxiliar al ver a una anciana temblorosa sosteniendo una cuchara. A nadie le importaba cómo vivían. Nadie preguntaba si estaban bien. Mateo empezó a comprender que allí, las personas no eran seres preciados. Eran solo objetos abandonados, esperando el día en que fueran enterrados en el olvido. Durante el día, se sentaban en viejas sillas de madera, en silencio como fantasmas. Por la noche, la tos, el llanto silencioso y los suspiros resonaban por los pasillos. Mateo comenzó a retraerse. Cada noche, se sentaba en silencio junto a la pequeña ventana, sus viejos ojos mirando al cielo oscuro. No había luna, ni estrellas brillantes como en los campos de su pasado. Solo había oscuridad, silenciosa y aterradora. En su mente, la imagen de Paco aparecía más clara que nunca. ¿Seguiría vivo? ¿Lo habrían llevado al matadero? La mirada de terror en sus ojos ese día todavía lo perseguía. Haciéndole imposible olvidar, apretó sus manos delgadas, su voz solo un doloroso susurro: a estas alturas, Paco ya no debe estar. Sintió un dolor en el pecho, y toda la tristeza acumulada en su corazón estalló. Nadie lo necesitaba. Nadie se preocupaba por él. Nadie sabía que todavía existía. Y lo peor de todo, Paco tampoco estaba allí, y ya no había nadie a su lado. Ya nadie seguía sus pasos. Lo había perdido todo. Una lágrima rodó silenciosamente por el rostro arrugado de Mateo. Afuera, el viento nocturno silbaba a través de la rendija de la ventana, trayendo un frío penetrante, como si le susurrara que el mundo lo había olvidado. El cielo estaba negro como la tinta. Nubes pesadas cubrían el cielo, sin que ningún rayo de luz pudiera atravesarlas. El viento aullaba en ráfagas, azotando los establos del matadero, llevando consigo el olor a sangre y miedo. En un rincón oscuro del establo, Paco permanecía inmóvil, con las largas orejas levantadas, escuchando cada sonido a su alrededor. A su alrededor, los otros animales, vacas, ovejas, cerdos, temblaban. Un ternero apoyó la cabeza contra la pared de madera, jadeando, con los ojos llenos de lágrimas. Como si ya entendiera su destino. Un burro yacía en el suelo, sin fuerzas para resistir, pero Paco no podía rendirse. Sabía que si se quedaba allí, su final sería el mismo que el de los otros animales: desaparecer en silencio, sin que nadie lo recordara. Pero lo que más le asustaba no era la muerte. Lo que lo hacía temblar era la idea de no volver a ver a Mateo. No podía permitir que eso sucediera. Tenía que volver a casa. Tenía que encontrar a Mateo. Paco había estado observando todo el día. Los guardias del matadero no prestaban mucha atención a los animales viejos como él. Solo les importaba quién sería la próxima víctima. Pero Paco sabía que siempre había resquicios.
La puerta del establo no era muy sólida. Si reunía todas sus fuerzas, tal vez, solo tal vez, tendría una oportunidad, pero, ¿cómo escapar sin ser detectado? Paco miró a su alrededor. No muy lejos, un hombre se acercaba, arrastrando a una vaca que se resistía. El sonido de las pezuñas golpeando el cemento se mezclaba con el de la lluvia, creando una cacofonía de ruido. Y entonces, llegó el momento. Un rayo partió el cielo, iluminando todo el corral. El trueno retumbó, asustando al ganado. Los animales en el establo bramaron, se agitaron y patearon los barrotes. El caos era la oportunidad de Paco. Retrocedió un paso, concentró toda su fuerza en sus viejas patas y se lanzó contra la puerta del establo. ¡Bam! La puerta tembló. Los otros animales se sobresaltaron, pero Paco no se detuvo. Por segunda vez, cargó. ¡Bam! La vieja madera se agrietó. Una vez más. Solo una vez más, por tercera vez, Paco puso toda su fuerza en el cabezazo más fuerte de su vida. Crack, la puerta se abrió de golpe. Los animales del establo lo miraron con los ojos abiertos, pero ninguno lo siguió. No porque no quisieran, sino porque habían perdido toda esperanza, pero Paco era diferente. Todavía tenía una razón para correr. Paco corrió en la oscuridad. Sus patas chapoteando en los charcos de agua fría. Detrás de él, se escucharon los gritos de los guardias. El burro está escapando, sonó la sirena, aguda y escalofriante. Los focos se encendieron, barriendo el patio, iluminando la espalda de Paco. Siluetas corrían hacia él, con cuerdas y palos en sus manos, pero Paco no se detuvo, había corrido toda su vida. Por los campos, por los caminos rurales. Pero esta vez, no corría por trabajo, ni por los golpes. Corría por su vida. La lluvia caía como agujas de hielo, pinchando su viejo cuerpo. Delante, una valla alta bloqueaba el camino. Detrás, los pasos se acercaban. No podía detenerse. No podía ser capturado. Paco puso toda su fuerza restante en sus cansadas patas, saltó. La lluvia hacía que el suelo estuviera resbaladizo, pero no le importó. Todo el dolor de su cuerpo estaba enmascarado por la voluntad de sobrevivir. Sus patas traseras rozaron la parte superior de la valla, y entonces, ¡tum!, Paco aterrizó con una voltereta, pero se puso de pie de inmediato. No tenía tiempo para descansar, los guardias gritaron tras él, pero ya no había nada que pudieran hacer. Paco había escapado, ahora, solo tenía un camino por delante, volver a casa, pero ¿dónde estaba Mateo? Paco no lo sabía, no sabía nada sobre el asilo de ancianos. Nadie le había dicho a dónde se habían llevado a Mateo, pero tenía algo más poderoso que cualquier mapa: el instinto. Durante todos estos años, había vivido al lado de Mateo, comprendiendo cada respiración, cada paso que daba. No necesitaba pensar, no necesitaba preguntar a nadie. Solo sentía, y lo único que su corazón le decía en ese momento era: sigue corriendo. Encuéntralo. Bajo la lluvia torrencial, en la oscuridad sin luces, una pequeña pero tenaz figura cruzaba los campos, superando los caminos embarrados, corriendo hacia adelante. No sabía cuánto tiempo tardaría, no sabía a dónde ir, pero sabía una cosa con certeza: no se detendría, aunque lloviera, aunque tronara, aunque le dolieran las patas, no se detendría. Porque Mateo todavía lo estaba esperando, y en este mundo nada podía separar a dos seres que habían elegido amarse, aunque solo fueran un pobre hombre y un viejo burro. La lluvia había cesado. El cielo nocturno estaba teñido de un gris frío.
Las escasas estrellas brillaban débilmente arriba como queriendo arrojar un poco de luz de esperanza sobre la tierra. Bajo la tenue luz de la luna, una figura delgada y andrajo se arrastraba fatigosamente por el sendero embarrado. Paco. Sus viejas patas estaban insensibles, sangrando por los largos días de carrera incesante. El pelaje gris, cubierto de polvo, lastimaduras marcadas por todo el cuerpo. Cada paso que daba era doloroso, pero no se detenía, sabía que estaba cerca, el instinto lo guiaba hasta aquí, hasta el lugar que su alma anhelaba encontrar. Mateo, finalmente, ante Paco, un edificio apareció en la oscuridad. Alto, frío, solitario, no era la acogedora casa de madera de Mateo. No había campos extensos ni tardes ventosas. No había el calor familiar de la tierra, de la paja, de un verdadero hogar. Solo muros de hormigón gris se erigían como una fortaleza solitaria. Paco se acercó, sus ojos cansados recorrieron cada ventana oscura. En algún lugar ahí dentro, estaba Mateo. Se detuvo, de repente, una figura sentada junto a la ventana del piso inferior, un cuerpo delgado. Los hombros caídos, la mirada vacía perdida en la inmensidad. Mateo. El corazón de Paco latió con fuerza. Sus orejas se crisparon, su respiración entrecortada. Era él. No podía equivocarse, Mateo todavía estaba vivo. A pesar del agotamiento, a pesar de que la lluvia y el viento habían debilitado su cuerpo, Paco no podía rendirse ahora. Tenía que hacerle saber a Mateo que había regresado. Paco reunió todas sus fuerzas y dejó escapar un fuerte rebuzno. Con acento L. Con acento L. El sonido resonó, rasgando el silencio de la noche. En el interior, Mateo se sobresaltó. ¿Era una alucinación? Se incorporó de golpe, con los ojos muy abiertos, escuchando atentamente. No puede ser. ¿Será posible? El rebuzno volvió a sonar. Esta vez, estaba seguro de que no se había equivocado. Mateo corrió hacia la ventana, sus manos temblorosas se aferraron al marco de madera. Sus ojos recorrieron el patio oscuro. Y entonces, allí mismo, bajo la tenue luz de la luna, una silueta familiar. Paco. Su corazón pareció detenerse. Su respiración se atascó, sus ojos le picaban. Abajo, en el patio, Paco estaba de pie, su delgado cuerpo temblaba de cansancio. Pero sus ojos aún brillaban, reflejando alegría, esperanza y un amor inextinguible. Después de tantos días, tanto sufrimiento, tantas pruebas, lo había encontrado. Pero una puerta alta y sólida los separaba. Paco no entendía esos muros grises, pero sabía que tenía que entrar. Retrocedió unos pasos, y luego, con todas sus fuerzas restantes, se lanzó contra la puerta. ¡Bum! La puerta se estremeció, pero no se abrió. Paco no se rindió. Una segunda vez. ¡Bum! Los fuertes golpes resonaron en la noche, despertando a todo el asilo de ancianos. Sonó la alarma. Los enfermeros y los guardias de seguridad salieron corriendo, gritando alarmados. ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! ¡Un burro loco! ¡Aléyenlo de aquí! Alguien agarró un palo largo, intentando ahuyentar a Paco. Pero a él no le importó. Tenía un único objetivo. Paco continuó embistiendo la puerta. Una tercera vez. ¡Bum! Las bisagras cedieron. La puerta se abrió de golpe.
y en ese preciso momento, Mateo salió corriendo por la puerta principal. Se habían encontrado. Mateo corría, tropezaba, pero se levantaba de nuevo, sus viejas piernas ya no importaban. Paco también corría, con pasos tambaleantes pero con un corazón firme. Finalmente, se lanzaron el uno al otro. Mateo abrazó con fuerza el cuello de Paco, sus dedos huesudos se aferraron a su pelaje sucio. «Has vuelto conmigo, Paco. Me has encontrado». Su llanto se mezcló con el jadeo de Paco, dos almas, una vez separadas, ahora se unían como si nada las hubiera dividido jamás. No hay palabras que puedan describir ese momento. Solo las lágrimas calientes que caían, mojando el pelaje de Paco. Solo los abrazos apretados, como si quisieran compensar todos los meses de separación, los empleados del asilo que los rodeaban, al principio sorprendidos, luego en silencio. Nadie podía romper ese momento. Entre la multitud, había alguien que no apartaba la mirada. Lucas, un joven médico del asilo. Estaba allí de pie, con la mirada pensativa. Había trabajado en ese lugar el tiempo suficiente para comprender que la mayoría de los ancianos que llegaban allí ya no eran recordados por nadie. Pero la escena frente a él. Un burro que recorrió cientos de kilómetros, enfrentándose al peligro, solo para encontrar a un anciano que el mundo había abandonado. Un anciano frágil y débil, pero que abrazaba con fuerza al único ser que aún se preocupaba por él. Lucas respiró hondo y dio un paso al frente. «Llévenlos adentro. Déjenme revisar su estado o punto», una enfermera lo miró sorprendida. «Doctor, es solo un burro». Lucas la interrumpió, con voz firme, «No es solo un burro. Es la familia de este hombre». Mateo miró a Lucas, con los ojos llenos de gratitud. Por primera vez en años, alguien se preocupaba por él no por obligación, sino porque su corazón se lo decía. Paco estaba a su lado, resoplando. Pero sus ojos aún brillaban en la oscuridad. Finalmente, después de todo, y nada podría separarlos de nuevo, el cielo resplandecía con la luz del amanecer, el sol se asomaba en el horizonte lejano, tiñendo todo el espacio con cálidos tonos anaranjados. No más paredes frías, no más miradas indiferentes, no más días crueles en el asilo. Y Paco, después de días de encierro, persecución y golpes, ahora estaba a su lado, silencioso como un amigo fiel que nunca se había ido. Se habían reencontrado, después de tantas tormentas, tantas pérdidas, tanto dolor. Y ahora, una nueva vida los esperaba. El suceso de aquella noche, cuando un viejo burro exhausto llegó al asilo para reunirse con su dueño, se difundió rápidamente. Lucas, el joven médico del asilo, contó la historia a algunos colegas y amigos. Esa historia tocó el corazón de muchas personas. Un burro viejo, considerado inútil, había superado tantas dificultades solo para encontrar a su dueño. Un anciano abandonado por su hijo, olvidado por todos, pero que aún tenía un ser dispuesto a sacrificarlo todo para volver a su lado. Una organización benéfica conoció la historia y decidió que Mateo y Paco merecían una vida mejor. Una mañana tranquila, Mateo salió por la puerta de hierro del asilo, con las piernas temblorosas pero el corazón más ligero que nunca. A su lado, Paco tenía las patas vendadas y algunas heridas aún sin cicatrizar, pero sus ojos brillaban de alegría. Lucas estaba allí de pie, sonriendo. «Ya está todo arreglado, señor Mateo. A partir de ahora, tendrá un lugar decente para vivir». Mateo se volvió para mirar al joven médico,
con la voz entrecortada, tú has hecho mucho por mí. Por nosotros. No sé cómo agradecértelo. Lucas sonrió levemente y le dio una palmadita en el hombro. No todos tienen la suerte de tener un amigo como este, señor Mateo. Nadie podrá separarlos. Mateo miró a Paco y le acarició la cabeza. Así es. Nadie podrá separarnos nunca más, Paco. Los llevaron a una pequeña granja, lejos del bullicio de la ciudad, donde solo había campos que se extendían sin fin, árboles verdes y un hogar cálido. Ya no estaban encerrados en 4 paredes estrechas. No más gritos fríos de enfermeros insensibles. No más noches solitarias, solo recordando un pasado lejano. La granja no era grande, pero era suficiente para que tuvieran un verdadero hogar. Una bonita casa de madera, un terreno para cultivar verduras y un pequeño establo solo para Paco, donde podía descansar sin miedo. Cuando Mateo puso un pie en la suave tierra de ese campo, lloró. No por dolor o desesperación, sino porque se había reencontrado a sí mismo. Paco estaba a su lado, con las largas orejas levantadas, sus ojos brillaban como en su juventud. Estamos en casa, Paco. Paco emitió un gruñido profundo, como respuesta. A partir de entonces, cada uno de sus días transcurrió en la paz que alguna vez pensaron que nunca volverían a tener. Mateo se levantaba temprano, salía al porche y respiraba el aire fresco de la mañana. Disfrutaba de la libertad que durante tanto tiempo había creído perdida. Paco se tendía en el amplio prado, donde ya no estaba encadenado, golpeado ni tratado como una mercancía sin valor. Volvían a pasear juntos por los caminos de tierra, como en los viejos tiempos. Se sentaban juntos en el porche cada tarde, viendo la puesta de sol lentamente tras las distantes colinas. Sin necesidad de hacer nada. Sin necesidad de demostrar su valía a nadie. Simplemente vivir. Vivir los últimos días de sus vidas en libertad, en amor, en la calidez de una amistad que nunca se desvanecería. Un día, Mateo estaba cuidando su pequeño jardín cuando Lucas fue a visitarlo. Se bajó del coche, trayendo un poco de pan y café. Al ver a Mateo y Paco juntos en el patio, sonrió. ¿Qué tal? ¿La nueva vida va bien? Mateo levantó la vista y miró a Lucas con ojos cálidos. Mejor de lo esperado, hijo mío. Lucas se rió. Me alegro. También tengo buenas noticias. Su historia ha inspirado a mucha gente. La organización benéfica está planeando ayudar a más ancianos abandonados como usted, y también a animales maltratados como Paco. Mateo estrechó la mano de Lucas, sus ojos brillaron de alegría. Gracias, Lucas. No solo por ayudarme a mí, sino por ayudar a la gente como yo, y a criaturas como Paco. Lucas se inclinó y acarició suavemente la cabeza de Paco. Todos merecemos ser amados, señor. Mateo asintió. Se volvió hacia Paco y le acarició el lomo escuálido. Ya nadie puede considerarnos inútiles, ¿verdad? Viejo amigo. Paco solo respondió con un suave rebuzno, sus ojos brillaban de satisfacción. El sol se había puesto tras los campos, tiñendo el cielo con vibrantes tonos rojizos y anaranjados. El viento soplaba entre los árboles, llevando consigo el aroma de las hierbas silvestres y el aliento de una tarde tranquila. En las afueras del pueblo, en la pequeña cabaña de madera en medio de los vastos campos, Mateo y Paco estaban juntos de nuevo, como si nunca se hubieran separado,
se habían reencontrado. Ya no estaban abandonados, pero su historia no termina ahí, la historia de Paco. El burro leal que vagó por tantos caminos, cruzó tantos campos, solo para encontrar a su viejo amigo. Se extendió por todo el pueblo, al principio. Muchos pensaron que era simplemente una historia sobre un animal fiel. Pero luego, cuando escucharon el resto de la historia, comenzaron a sentir un remordimiento indescriptible. Recordaron la imagen de Mateo, el anciano abandonado por su hijo, considerado una carga por todo el pueblo. Recordaron su mirada mientras caminaba penosamente por el mercado, sin que nadie lo saludara. Recordaron las veces que le dieron la espalda cuando necesitaba ayuda, cuando se rieron y murmuraron que solo era un viejo inútil, y entonces, se dieron cuenta, no era solo Mateo. Cuantos otros ancianos en el pueblo vivían en soledad, olvidados por sus propias familias, dejados atrás por el mundo, nunca habían pensado en eso. Hasta que un burro leal hizo lo que nadie en el pueblo había hecho. Encontrar a un anciano olvidado, un día, en la pequeña plaza del pueblo. Un hombre de mediana edad se paró en silencio frente a la multitud. Era Pedro, un herrero de toda la vida, que había sido amigo de Mateo en su juventud. Pedro recordó los viejos tiempos, cuando Mateo era fuerte y trabajaba duro en el campo, cuando era una parte importante del pueblo, y ahora, Pedro levantó la vista, miró a su alrededor y dijo en voz baja, ¿qué hemos hecho? Toda la multitud guardó silencio. Pedro continuó, solíamos decir que Mateo era inútil, que solo era un viejo sin valor. Pero su burro nos ha demostrado que estábamos equivocados. La gente comenzó a bajar la cabeza. Una anciana se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas. Nos hemos olvidado de aquellos que una vez cuidaron de nosotros. Aquellos que trabajaron duro para criarnos. Los hemos tratado como si no tuvieran valor, como si fueran cosas viejas que debían desecharse. Alguien susurró, ¿cuánto tiempo hace que no visitamos a nuestros padres? Un joven que estaba cerca murmuró, ¿cuánto tiempo ha estado viviendo sola? Cada pregunta resonó, tocando los corazones de las personas. Y luego, del silencio de aquellos que alguna vez fueron indiferentes, una conciencia comenzó a formarse gradualmente. A partir de ahí, una nueva ola se extendió por todo el pueblo. Los hijos comenzaron a volver a casa para visitar a sus padres con más frecuencia. Los vecinos comenzaron a preocuparse por los ancianos que vivían solos. Se creó un fondo de apoyo para personas mayores, que ayuda a aquellos abuelos que ya no tienen familiares a su lado. Las casas que alguna vez fueron frías y solitarias ahora se llenaron de risas, y de cálidas comidas junto al fuego. Y cada vez que alguien preguntaba por la causa de ese cambio, la respuesta siempre era la misma, es gracias a Paco. La historia de Paco y Mateo no es solo una historia del presente, sino que se convirtió en una pequeña leyenda en el pueblo. Una historia contada una y otra vez a través de muchas generaciones. Cada vez que el sol se ponía sobre los campos, los adultos del pueblo les contaban a los niños sobre el burro que había pasado por tantos peligros para encontrar a su dueño. Y luego les decían a los niños, recuerden, la lealtad nunca es inútil. El amor nunca carece de sentido. Aquellos que son olvidados aún merecen ser amados. Los niños escuchaban, sus ojos brillaban en la oscuridad. Y así, la historia continuó viviendo para siempre. Mateo envejeció con el tiempo, pero esta vez, ya no estaba solo. Paco también envejeció, pero ya no era un animal inútil abandonado. Vivieron sus últimos días juntos, en una pequeña casa, entre personas que se preocupaban por ellos.
Y cuando Mateo cerró los ojos por última vez, ya no sintió tristeza ni arrepentimiento, porque sabía que no había sido olvidado. La historia de Mateo y Paco no es solo una conmovedora historia de amistad entre el hombre y el animal. También es un reflejo de muchos problemas acuciantes de la sociedad moderna: la apatía, la indiferencia de las personas ante el dolor de los demás, la degeneración moral y el deterioro de las relaciones humanas. La historia plantea muchas preguntas inquietantes sobre la responsabilidad de los hijos hacia sus padres, sobre cómo tratamos a los ancianos, sobre la indiferencia de la sociedad ante las vidas desafortunadas. La imagen del anciano Mateo es la encarnación de las personas mayores solitarias, abandonadas por sus hijos, olvidadas por la sociedad. Alguna vez fueron personas útiles, que contribuyeron a la sociedad, pero en su vejez, son vistos como una carga, apartados de la vida. La imagen de Paco, el viejo burro, es de nuevo un símbolo de lealtad, de amor incondicional. A pesar de ser maltratado, de ser considerado inútil, Paco no abandona a su viejo amigo. Supera muchas dificultades y peligros para encontrar a Mateo, para mostrarle que no está solo. La historia también denuncia la degeneración moral de un sector de la sociedad moderna. Tomás, el hijo de Mateo, por interés personal está dispuesto a abandonar a su padre, incluso quiere vender a Paco, su mejor amigo. Él representa a aquellos que solo se preocupan por el dinero y la fama, olvidando los valores morales tradicionales. La historia tiene un final feliz, pero deja mucho que reflexionar. Mateo y Paco finalmente encuentran la felicidad, pero gracias a la ayuda de gente amable. ¿Y los otros ancianos, los que no tienen un Paco a su lado, tendrán tanta suerte? La historia de Mateo y Paco es una advertencia, un llamado a vivir con más responsabilidad hacia la familia y la sociedad, a preocuparnos y compartir con quienes nos rodean, para que nadie sea abandonado, para que nadie tenga que vivir en soledad y desesperación. Muchas gracias por su tiempo y por escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.